Bueno, ahora sí. Ahí te debe de salir la opción de compartir pantalla. Sale una pantallita. Screen share. Screen share, justamente. Bien, Ahí me parece que es todo lo que hay que hacer. listo. Listo, bueno. Bien. Cuando- Si quieres, no, si quieres te introduzco, Fabri. por supuesto. Bueno, pues vamos a comenzar ahora, vamos a reanudar, ¿no? Con el Día de Innovación en Psicoanálisis. Y como van viendo, ¿no? Pues tiene una complejidad peculiar esto, ¿no? Que ya como venían diciendo, puede ser en términos en ámbitos políticos, ¿no? Como Ro, que vino a presentar hace rato, Rodrigo, ¿no? Y asimismo, pues también en el dispositivo, y bueno, todo lo que presentó Marce, lo que vine presentando yo también, ¿no? Y bueno, vamos a seguir desarrollando todo esto tan interesante que, bueno, Fabri es un tremendo investigador, ¿no? A mi parecer, ¿no? Creo que es un gran lógico, precisamente, un gran analista, compañero, ¿no? Pero, bueno, más allá de los halagos, creo que precisamente tiene mucho que, o poco que, mostrarnos, ¿no? El día de hoy con lo que nos va a seguir presentando esto que es el psicoanálisis, como ya fueron viendo que no es solo un psicoanálisis, ¿no? Sino modalidades, ¿no? Con ciertas lógicas, y bueno, tremendo tenerte por acá, Fabri, para hablarnos un poco justo a una apertura también para esto, ¿no? Para este tipo de lógica matemática. Y bueno, ni más ni menos, gracias por estar por acá. Gracias a los que andan por aquí también, ¿no? En la audiencia. Y pues bueno, mi buen Fabri, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Benja, por tus amenas palabras. Hemos compartido muchos espacios, incluso de investigación. Así que para mí es un honor estar aquí contigo en este emprendimiento que de por sí, el mejor de los augurios. La verdad que siempre es positivo en nuestro campo que surjan espacios nuevos y novedosos. Bien sabemos que hay una gran tendencia en la hegemonía de nuestra práctica a sostener al autor y transformar, digamos, nuestra praxis en una erudición, digamos, ¿no? Es decir, en una práctica de pocos, no transmisible y altamente sugestiva. Entonces, bueno, agradezco, la verdad que fueron muy fuertes los halagos, muy motivador el recibimiento. Y bueno, quería comenzar, Benji, antes de iniciar con la presentación. Yo tenía pensado hacer una presentación, obviamente vos como coordinador me dirás el tema de los tiempos, pero por lo que estuve calculando creo que vamos a ir bien. ¿Me escuchás bien? ¿Está bien la imagen? Todo, ¿cierto? Todo bien, Fabri, tú no te preocupes por el tiempo, ya ves que la cosa es más lógica que cronológica, así que Sí, no hay problema. Bárbaro. Y quería arrancar por agradecimientos, ¿no? Agradecimientos que en sí no se resumen simplemente en un gesto, más allá del gesto y del afecto, también tiene una posición en nuestra praxis que parte y retorna a la cuestión de la investigación no es sin otros, ¿no? O sin otros. Es decir, tal vez alguna de las cosas que vayamos presentando en el día de hoy no ha sido sin la coparticipación de muchos colegas y compañeros referentes en la práctica, en lo particular. Por eso quería dedicar unos breves minutos a agradecer, en principio a vos, Benja, y a tu co-founder por este espacio. Nuevamente les deseo lo mejor. Quería agradecer a los espacios en los cuales estoy investigando, fundamentalmente a Marcelo Augusto Pérez, que estuvo hasta recién. Quería agradecerle a él por ser un referente en esta cuestión de investigación en lo particular, y creo que para muchos también colegas que vamos a estar hoy.
tengo la posibilidad de ser coordinado en un grupo de lectura y un grupo de investigación que estaremos retomando, en el cual hemos ido trabajando muchas cosas, el grupo de investigación del mito del matema, también a mis colegas, está Sebastián también, vos, obviamente a Marce, que es un referente, y bueno, al pequeño espacio que hace poco tiempo estoy intentando coordinar, en el cual, bueno, a modo de taller estamos tratando de trabajar algunas cuestiones en torno a la metafísica y la ontología desde una lectura lógica, por eso los quería mencionar también a ellos, que bueno, intentamos juntos pensar un poco algo nuevo, y que sostenga un poco la potencia de nuestra praxis, siendo el psicoanálisis una alternativa terapéutica y no la alternativa terapéutica, que creo que en ese sentido creo que es hacia donde apuntamos, ¿no? Con nuestra posición, tanto de investigador, en lo que tiene que ver con el saber articulado, de lo que puede ser una escritura o la teoría y la praxis, ¿no? Se planteando ahí un objeto, que si se caracteriza por algo es por no ser objeto, sino que es un agujero. Así que bueno, iniciada la cuestión de los agradecimientos, que no únicamente los refiero como un gesto, sino como una posición. Digamos, Muchas gracias. por nada, es un gusto. Podría estar mucho más tiempo conversando al respecto, pero bueno, quería comenzar con la presentación, así que vamos a arrancar con algunas ideas que estuve pensando. Ahí se ve bien, Benji, la presentación. Se ve, Fabri. Perfecto. Bueno, la filosofía occidental, ¿no? Más clásica, digamos, desde la Grecia antigua, podríamos pensar en Sócrates, Platón y Aristóteles, fundamentalmente, se consolida como la madre de las ciencias, ¿cierto? La ciencia sería como una especie de apéndice de la filosofía como depositario de acumulación de saberes o de conocimientos, de reflexiones sumamente gravitacionales y al mismo tiempo occidentales. En particular la filosofía, si bien orientalmente hay muchos desarrollos, tal vez de este lado del hemisferio puede llegar con mayor fuerza todo lo que tiene que ver con la antigua Grecia y después, bueno, con las cuestiones más del lado de Europa. En principio, el psicoanálisis, digamos, plantea el concepto a partir de Lacan de lo que sería la antifilosofía. La antifilosofía no es la filosofía de lo anti, sino que es planteada como la posibilidad de ontológicamente escribir la falta en ser. La falta en ser es un concepto pivot de nuestra práctica. La falta en ser no es un ser al que algo le falta, ¿no? Como comúnmente se piensa. Esa definición alude más al individuo psíquico, tal vez en Freud el anhelo por esa primera experiencia de satisfacción nos remite a ese ser en falta, y no a la falta en ser. La falta en ser, nosotros la podemos pensar como la ausencia de ser. Y la idea de esta presentación es poder pensar, digamos, cuál podría ser una maniobra posible en análisis, ¿no? En términos de pasaje. Entiendo que por lo que estuve viendo de los colegas, estuvieron trabajando algo en torno al álgebra y a la lógica matemática. Bueno, la idea sería presentar algunas nociones de lo que podría ser una posible maniobra de lo que es una función en analista, ¿no? En nuestra práctica. No por ello tengo que remitirme a algunas cuestiones filosóficas, como para tomar un basamento conceptual, y de ahí ya empezar a despegar en una maniobra subversiva, es decir, en sentido opuesto a lo que tiene que ver con nuestra práctica. En la primera diapositiva, a continuación, van a ver una palabra fundamental en lo que es la filosofía, que es
la metafísica. La metafísica la podemos heredar de estos filósofos, incluso de Parménides y de Heráclito, de Zenón, de Lea, y es definida como aquella disciplina dentro de la filosofía que estudia el ser de las cosas, ¿no? Los entes. Hay una diferencia entre la metafísica y la filosofía que vamos a tratar de sostener, entre la metafísica y la ontología. La ontología iría por la escritura, no necesariamente algo tiene que ser para que ontológicamente pueda ser escrito, ¿no? Ahí ya hay una diferencia. La metafísica nace y se sostiene en la pretensión de poder discernir qué es y qué no es, ¿no? Es decir, la esencia de las cosas. Entonces, voy a retomar un poco el seminario 19 de Lacan, el seminario 19 traducido por la editorial Paidós al castellano, o peor, en francés, Upier, digamos, es un seminario de la década del 70, en el cual Lacan va a trabajar fundamentalmente lo que nosotros podríamos pensar como una posible ontología de la falta en ser, que es todo lo que tiene que ver con el infinito cantoriano y el álgebra o la aritmética de Frege. Digamos, en una clase en la cual él plantea un pasaje, que creo que es la del 12 de enero del 71, si mal no recuerdo, luego la veremos en detalle, cita, en realidad no lo cita, pero él va a hablar de la mónada, la díada y la tríada, concepto leibniziano. Entonces, vamos a comenzar a leer un poco de qué se trata para Leibniz el uno, ¿no? Entonces, dice Leibniz: mis meditaciones fundamentales giran en torno a dos cosas: saber sobre la unidad y el infinito. Este es un fragmento de la carta a Sofía Carlota de 1696, perdón. Y acá es una, en particular, lectura de lo que puede ser la propuesta leibniziana leída por Alain Badiou, ¿no? Que es otro de los referentes en lo que tiene que ver con la materia de investigación que estamos llevando adelante, como les decía al principio, en los agradecimientos en conjunto, ¿no? En conjunto en el término más aritmético que se le pueda, en el sentido más aritmético, ¿no? Es decir, elementos que tienen una relación entre ellos. Entonces Leibniz intenta determinar qué es el mundo para que el infinito de su detalle esté tan fuertemente envuelto por lo uno, para que todos sean todas partes lo mismo. Bueno, acá la cuestión, uno podría pensar dos unidades, el uno referencial y el uno de la unidad, ¿no? Es decir, cada parte en relación al todo. Pueden decir individuos en relación a un creador, por ejemplo. Por tanto, Leibniz es un pensador del mundo y de su creación por Dios. En el nuevo cálculo, si una sucesión converge a un límite, se puede pensar la sucesión como el infinito detalle de sus términos y a la vez como lo uno del límite que la recapitula. El mundo es esa sucesión para Dios, geómetra supremo, cada sustancia individual, cada punto metafísico del mundo es idéntico a la totalidad del mundo. Entonces leemos, ¿no?, que en cada punto metafísico hay una identidad. Acá aparece el A con mayúscula, que es el otro, el gran otro, sin barrar, digamos, ¿no? El tesoro, el significante, dice Lacan. Y aquí utilicé un idéntico para referir no al objeto, sino al semejante. Es decir, no vamos a entrar en el terreno de lo que tiene que ver con el infinito, porque el infinito de Leibniz no es el infinito que puede pensarse a partir de Cantor, pero me interesa pensar la posición de Dios como un geómetra supremo, es decir, como un creador, ¿no? Entonces, ahí hay un garante, digamos, hay una garantía que permite pensar a partir de cuándo las cosas son, ¿no? Y cómo son, ¿no? Está gravitacionalmente explícita en esta idea, sumamente recortada, porque la filosofía de Leibniz es extremadamente vasta, digamos, está muy recortado, pero puntualmente precisado lo que es el ser, podríamos pensar, para el otro sin barrar. Con estas cuestiones intento introducir un poco la lógica de lo que podría ser la neurosis.
Bueno, pasamos a la siguiente filmina. Entonces, esta cuestión del Leibniz, volvemos un poco hacia atrás, a ver. Bueno, disculpen. Acá. Esta cuestión del Leibniz que dice cada punto metafísico del mundo es idéntico a la totalidad del mundo. Entonces, acá lo que nosotros podemos ver es una cuestión de identidad. Es decir, que A es igual a A, sí, solo sí. Esa igualdad identitaria es igual a ese todo creador, ¿no? Incluso podríamos ponerle A', si lo con un apóstrofe, si lo queremos leer más desde lo que sería el psicoanálisis. Entonces esta cuestión de identidad a través de una igualdad, ¿no? Es decir, el sí mismo en relación a otro, lo que nos permite pensar es en la inmanencia de Dios. Y este in yo lo voy a considerar muy importante para leer cierta lógica, ¿no? Para Leibniz, Dios es inmanente. Es decir, que el prójimo, A, este A semejante, no es un A objeto, esto no es el objeto, imagen y semejanza de su creador, ¿no? Acá Dios va al lugar de garante y creador. No estamos hablando de una cuestión religiosa. Lo que intento es tratar de articular este concepto dentro de una lógica, ¿no? Porque si no nos podríamos perder en el Dios para el catolicismo, el Dios para el judaísmo, el Dios para el hinduismo. Digamos, no es una cuestión teológica, sino que es una cuestión lógica, ¿no? Teológica podríamos tomarlo con pinzas como eso hacia donde se tiende, y sin lugar a dudas es a esta garantía llamada Dios. Podríamos ponerle cualquier otro nombre, digamos, más allá, cielo, heaven, etcétera, paraíso, tierra prometida, Dios, ¿no? Independientemente de la palabra que utilicemos, la función que viene a cumplir es de garantía, de causa y de fin, ¿no? Entonces, el operador lógico que tenemos aquí es el bicondicional, seguramente lo hayan trabajado en exposiciones anteriores, y si no aquí lo preciso. Bajo el operador lógico del bicondicional, el enunciado será verdadero sí, solo sí, ambos términos son verdaderos o ambos términos son falsos, ¿no? Entonces, ambos términos, un término, otro término. Entonces acá ya empezamos a introducir, con esta cuestión tan filosófica, más que religiosa, un primer pasaje del Dios es inmanente de Leibniz y el Dios ha muerto de Nietzsche. O sea, fíjense cómo aquí tenemos ambas posiciones lógicamente creyentes, ¿no? Tanto por la presencia como la inexistencia de Dios. Entonces, de esa posición que sostiene y no sostiene la existencia de Dios, a la propuesta lacaniana, ¿no? Al Dios es inconsciente. Pensemos que este Dios, nuevamente, insisto, tomémoslo como un elemento que viene a dar cierta garantía, ¿no? Es decir, que viene ahí a sostener un poco el resto de los elementos, ¿no? A partir de los cuales uno podría empezar a pensar qué es y qué no es, ¿no? Estamos aún en el campo metafísico, todavía no hemos pasado a la ontología, si bien utilizamos letras y operadores lógicos para escribir la propuesta de Leibniz, ¿no? Entonces, el Dios es inmanente y el Dios ha muerto. Bueno, vamos a pasar a la siguiente filmina. Este,
una cuestión bien parmenídea, platónica y parmenídea. Bueno, entonces estamos la metafísica, la identidad, y aparece nuevamente el prefijo in de la inmanencia, que es el significante impar. Y aquí ya estamos en el terreno del psicoanálisis, ¿no? Mismo seminario 19 de Lacan, el concomitante y posterior seminario 20, él va a trabajar las tan polémicas, ¿no? Fórmulas de la sexuación. Y aquí me voy a detener. No es la pretensión sostener a Lacan, seguramente no han sido muy felices los términos que él utilizó para definir ambos lados del esquema, tanto macho como hembra, o lado hombre y lado mujer. No han sido del todo felices, tal vez se pueda hacer alguna crítica, y bueno, pensar que no se ha podido desprender del mito freudiano. Estamos hablando del Edipo, la tragedia de Sófocles. No obstante, como les mencionaba en relación al Dios, para no pisar el palito y terminar haciendo religión o filosofía, tenemos que pensar este esquema, y sin salvar al autor, al que acabamos de criticar, pero poco nos importa Lacan, sino más bien su propuesta, que ese esquema es un esquema lógico. ¿Y a qué nos referimos con un esquema lógico? Es un esquema que va a articular letras, variables y operadores lógicos. En el lado izquierdo nosotros tenemos el lado que podríamos llamar fálico, para entrar más en una cuestión técnica, el lado más bien llamado fálico, ¿no? Entonces tenemos para todo X, phi de X, ¿no? Es decir, todos en relación al falo, la universal afirmativa aristotélica. ¿Cómo define Lacan ese lado en el seminario 19? Dice: el análisis lógico de lo que llamamos una función proposicional, como en este caso el lado fálico, se articula mediante el aislamiento del argumento en la proposición. Es lo que les mencionaba. Es decir, a ver, poco importa, digamos, de qué se trata, es decir, el contenido, sea Dios, el diablo, Jesucristo, un club de fútbol o lo que fuese, hombre, mujer, etc. O más exactamente mediante la falta Lacan en su seminario. Y vamos a volver a leerlo. Mediante la falta, el vacío, el agujero, el hueco constituido por lo que debe funcionar como argumento. O sea, lo que funciona como argumento no es el contenido, sino más bien la falta, el vacío, el agujero, el hueco. Podríamos pensar la iancia, podríamos pensar la no relación sexual, podríamos pensar la no reciprocidad entre el significado y el significante. La no relación, sí. Ah, bueno. O sea, la única diapositiva que vieron fue la primera. A ver. Y estaba en la tercera, pero a ver, vamos a ver. Acá está la de la metafísica, sí. Esta es la segunda, ¿la vieron? ¿Está? Sí, sí, cambié. Yo las estoy cambiando. ¿Sigue estando la de la metafísica? Sí, yo sigo viendo la de la metafísica. Vamos a ver, espera.
Estoy tratando de resolverlo, ¿eh? Ayúdanos, Fabri. Capaz es por eso, no sé si sea por ese señalamiento. O ignorarlo. Tuve un problema con el software. A ver ahí cambia. No, tampoco. No. Bueno, a ver. Un segundo. Esta es. Ahora sí lo van a ver. ¿Ahora lo ven? Buenísimo, Fabri. Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, las retomo un poco entonces. Bueno, aquí pueden ver entonces lo que les comentaba, la identidad, el Dios es inmanente, el prójimo, imagen y semejanza de Dios, el operador lógico, y esta cuestión de igualdad, del A es igual a A, sí, solo sí, esa misma igualdad es igual al todo que lo garantiza, ¿no? Y que es la causa y el fin. Entonces, el Dios es inmanente y Dios ha muerto, es decir, de Leibniz y Nietzsche, filosofía, ¿no? Filosofía, esto no es religión, esto es filosofía, estamos en la metafísica, digamos, ¿no? Como les mencionaba, eso que nace como un brazo, tal vez, como dice Alain Badiou, el más intelectualmente gravitacional en Occidente, como para pensar la esencia de las cosas, ¿no? A la propuesta más lacaniana de al Dios es inconsciente, ¿cierto? Entonces aquí ya hay un pasaje. Habría que ver qué es lo que pasa justamente en ese pasaje, qué es lo que opera. Ahí vamos bien con las, Benji, con las diapositivas. Perfecto. Entonces ahora vamos a una cuestión tal vez lógicamente más compleja, que es esta que tiene que ver, vamos a presentar, esta que tiene que ver con la identidad, que retomábamos de la presentación anterior, de la familia interior, en la cual nosotros vemos el lado izquierdo del esquema de la sexuación, el lado fálico, en donde hay un universal afirmativa y una letra en relación a una variable, ¿no? Entonces acá hay una función, ¿no? Una función lógica. Es una función lógica con una letra, phi, ¿no? Y una universalidad afirmativa, ¿no? Una universalidad afirmativa. En la lógica clásica, la crítica que Lacan va a hacer es que tanto lo universal como su negada, la particular, son particulares, ¿no? Digamos, la universal y la particular, si hay algo de lo que hablan, es de la existencia universalmente válida o particularmente negada, digamos, ¿no? De algo. Es decir, con esto lo que quiero introducir es que en lo que tiene que ver con el psicoanálisis, la naturaleza pierde la universalidad o la particularidad para leerse desde una cuestión discursiva, ¿no? Es decir, si nosotros tomamos como premisa por antonomasia de lo que sería una universal afirmativa, todos los hombres son mortales, digamos, Lacan se va a preguntar qué dice de un hombre que sea mortal, ¿no? Entonces, ¿cómo define Lacan a el lado izquierdo, a la universal afirmativa? Y aparece nuevamente este in, ¿no? De la inmanencia de Dios, de este significante impar, ese significante fálico. Lacan dice, volvemos a leerlo, el análisis lógico de lo que llamamos una función proposicional se articula mediante el aislamiento del argumento en la proposición, o más exactamente mediante la falta, el vacío, el agujero, el hueco constituido por lo que debe funcionar como argumento. Entonces,
lo que funciona como argumento, el pigot, dice Lacan, es el vacío, el agujero, el hueco, la falta, lo que les decía, digamos, la iancia, ¿no? La no relación sexual, es decir, la no linealidad unívoca entre lo que puede ser el significante y el significado. En particular, se dirá que todo argumento de un dominio, el que llamaremos como quieran, X o X gótica, todo argumento de ese dominio, ¿no? Recordemos que el argumento es el vacío, el agujero, el hueco, ¿no? Colocado en el sitio que quedó vacío en una proposición, la satisfará, es decir, le dará valor de verdad. Eso es lo que se escribe mediante lo que está allí abajo a la izquierda. Ese para todo X, phi de X. Se lee así, para todo X, phi de X. Poco importa cuál es aquí la proposición. La función toma un valor verdadero para todo X del dominio. ¿Qué quiere decir esto? El falo y el universal afirmativa le dan valor de verdad a cualquier variable que entre en función desde esa lógica. Entonces, esta propuesta lacaniana de definir al significante fálico articulado en una función, como les decía anteriormente, nos permite pensar que Dios no se define siquiera en sí mismo. ¿Se entiende? Que no hay cuestiones que se definan en sí mismas más allá de que lógicamente estén estructuradas así. Entonces, empecemos a pensar que, y tal vez pueda resultar un poco complejo, que aún en una cuestión extremadamente metafísica, siempre se es para el otro. Entonces, ahí ya nos perdemos del campo filosófico para empezar a pensar en lo que tiene que ver con nuestra práctica. Ahora bien, ser para el otro podría pensarse como una lógica neurótica, ¿no? Es decir, una cuestión metafísica. En ese punto podríamos emparentar que la lógica en lo que tendría que ver con las neurosis, en principio, lado izquierdo, tendrían que ver con aquello que sostiene al ser en virtud a un otro sin barrar. Vamos a pasar a la siguiente filmina. Y aquí, bueno, hago uso de un juego de palabras, vamos a ver lo que es la identificación. Lado izquierdo, identidad, veremos hasta dónde el lado derecho la identificación. Aquí vemos que son los mismos operadores lógicos, las mismas letras, la misma variable, o la misma posición de la variable en relación al operador lógico, con la diferencia de que aparece una barra, ¿no? Digamos, o sea, una negación. Esto lógicamente se lee como una negación. ¿Cómo lo podemos leer? Bueno, no lo podemos leer como existe un X tal que no pide X. Eso sería leerlo en lógica clásica, ¿no? Es decir, particularizar que hay alguien que no tiene función fálica. ¿Se entiende? Esto es algo muy mal leído en psicoanálisis, porque se pueden llegar a decir atrocidades, se puede llegar a decir que esto es la mujer que no tiene pene. Lejos está la propuesta del esquema de la sexuación de emparentarse a eso. Es decir, esta negación no implica que haya alguien que esté sustraído de la función. Retomemos un poco la cuestión de la naturaleza discursiva. Es en el discurso, leído por la función del analista. No tiene una naturaleza por sí mismo. Esto es algo importante, que bueno, no sé si se lo mencioné en lo que yo exposición, pero esta lectura lógica es a expensas de una función. Entonces, vamos a leer. Esta es un resumen, no está entrecomillado porque no es una cita textual, pero es una lectura que me permitió poder pensar lógicamente lado izquierdo, la lógica del no todo, es decir, tan mal leído por la mayoría de los analistas, y esto es una cuestión que en cualquier ámbito ustedes, si les interesa el tema o si vienen investigando, se pueden llegar a encontrar.
con este tipo de atrocidades, hombre o mujer no dejan de ser para el psicoanálisis significantes, ¿no? Como decíamos, con Dios, etcétera, el demonio, lo que fuese. Entonces es Alain Badiou quien en, digamos, una conferencia que da, es un texto que se llama Condición, es una recopilación de conferencias, tendría la misma modalidad que los escritos de Lacan, digamos, que se titula Posición del infinito en la hendidura del sujeto. Bueno, hice una pequeña interpretación de la propuesta que a continuación se la voy a leer para tratar de interpretar un poco más con qué tiene que ver esta cuestión identificatoria. La dificultad puramente lógica, a la cual Lacan no cesa de querer sustraerse, es la siguiente. En la lógica de Aristóteles, la negación del universal implica la afirmación de una particular. No, eso es lógica clásica, ¿no? La negación de lo universal implica la afirmación de una particular. Ahora bien, Lacan no intenta en absoluto admitir que pueda existir un X, por lo tanto un ser hablante sustraído radicalmente a la función phi. La castración es universal, no universal aristotélica, porque afecta el acceso al goce de todo hablante ser. ¿Qué quiere decir que la castración es universal? Porque afecta el acceso al goce de todo hablante ser. Quiere decir que el otro existe y está barrado, y que la neurosis es un esfuerzo metafísico contundente por tratar de desdibujar esa barradura, es decir, por hacer de la identificación una cuestión identitaria. Por el contrario, Lacan lee la castración con la acción del lenguaje. Fíjense qué potencia que tiene esta articulación lógica, ¿no? La castración deja de ser esta cuestión mítica freudiana para ser una acción del lenguaje. Pensemos que el lenguaje es la estructura, ¿no? La castración es que la lengua es no toda. No se trata de leer esta fórmula en su extensión. Todos o ninguno, o alguno, digamos, ¿entiende? No aplica a la variable. La fórmula indica una sustracción de A, es decir, ¿qué quiere decir esta cuestión identificatoria? Que hay algo que tiene que ser sustraído, y que el analista es quien semblantea, digamos, en algún punto, o hace de semblante a ese objeto que pone a funcionar para que se produzca un pasaje dentro de lo que podría ser una lógica neurótica y o metafísica identitaria a una cuestión más del orden de la falta en ser, algo que tenga que ver con una cuestión identificatoria. Obviamente que en la neurosis, si hay algo a lo que se identifica en algún punto y toma cuerpo existencial el neurótico, es hacer, entre paréntesis, el falo para el otro, ¿no? Es el ser para el otro. Continuamos. Entonces, el análisis leído como un A, ¿no? Acá está el objeto, no es el A que veíamos al principio del semejante, del otro con minúscula, como un A función de lectura y escritura de la insistencia, y aquí aparece la cuestión identificatoria del rasgo unario. Como decíamos, el neurótico, digamos, se esfuerza para tratar de elidir y sostener a un otro no barrado, es decir, a alguien o algo que sabe, es el intento por escribir esa huella que nunca estuvo, ¿no? Entonces, digamos, la clínica psicoanalítica puede orientarse a lo que podría ser una clínica del rasgo unario, ¿no? Entonces, un pasaje, acá está el yo de la enunciación, de la metafísica, ¿no? De esta cuestión tan identitaria, de todo eso que al neurótico le hace signo, a la posible escritura de una ontología de la falta en ser. Y aquí retomamos un poco lo que les mencionaba al principio. Entonces lo que se sustrae es un objeto, justamente eso que le da valor al argumento. Esto es fundamental, chicos. Lo que le da valor al argumento es justamente aquello que no es, o que su ser lo tiene ausente. El valor está en relación a cómo eso lógicamente se articula.
Y ese valor no es ni verdadero ni falso, sino que es algo que se produce a expensas de una lectura, que es la del analista, que es una función. ¿Mm? Entonces, digamos, no solo se pierde la lógica clásica que opera por extensión, es decir, uno, todos, ninguno o alguno, sino que también se sustrae el valor de lo verdadero y de lo falso, ¿no? Es decir, para pasar más a lo que sería la cuestión de la verdad de quien sufre, ¿no? Es decir, se produce un clivaje, por decirlo ahí en términos más freudianos, entre el saber y la verdad. Aquí hay algo que, bueno, anticipo que no he llegado a desarrollar con la profundidad que merece, digamos, o con el rigor que merece, pero bueno, es la primera vez que lo comparto, el Congreso es el primer espacio en el cual comparto esto, que sería una articulación lo suficientemente no mitológica, ¿no? Es decir, para no pisar el palito entre mujer, hombre, varón, género, etc., de lo que puede ser el lado izquierdo, el lado derecho, articulado por el punzón. No por una cuestión anecdótica, Lacan escribe del lado izquierdo el sujeto y del lado derecho el objeto. Ustedes me podrían decir, bueno, pero, digamos, ¿por qué el sujeto, digamos, está ubicado en el lado izquierdo, que sería el lado de las neurosis, no el lado más fálico? Porque el sujeto en el fantasma es objeto de goce del gran otro. Entonces el sujeto en el fantasma, perverso por estructura, deja de ser sujeto para ser un objeto de goce, ¿no? Del otro. Bueno, seguimos un poco con la cuestión de la identidad, la identificación, la metafísica, la ontología, los pasajes, el objeto como pivot, semblanteado por el analista, y les quería introducir una breve cuestión. En la actualidad se tiende a mitificar a Freud, y los analistas, o la mayoría de los analistas, digamos, entran en una especie de transferencia imaginaria lo suficientemente neurótica. Es decir, como les decía al principio, la idea es que el autor se pierda, ¿no? Y uno pueda tomar las ideas. En esto que me atreví a titular como psicotopología de la vida cotidiana, nosotros podemos ver, ¿no?, cómo podríamos pensar una práctica lógica orientada a esta insistencia de lo que podría ser el rasgunario. No vamos a, en ese sentido, entrar en detalle en lo que es este caso, que es el olvido de los nombres propios. Es, creo que el primer texto de psicopatología de la vida cotidiana. No vamos a entrar en el contenido, pero ahí podemos ver cómo estos términos, ¿no?, o estos elementos repetidos en distintas palabras toman, digamos, vía lectura del analista, una articulación lógica que puede producir un saber, ¿no?, en quien está ahí sufriendo por eso que no sabe. Lado aquí derecho de la filmina van a ver, digamos, al toro y a la esfera, digamos, fundamentalmente al toro, porque es la figura topológica que Lacan utiliza para hablar del deseo y la demanda, y de las vueltas de la generatriz del primer toro, la del sujeto, las vueltas en uno del rasgunario, de la repetición. ¿Por qué decía esto de Freud? Porque, digamos, en esa rivalidad neurótica imaginaria con ese padre, entre paréntesis del psicoanálisis, tal vez se pierdan algunas ideas que pueden resultar un poco interesantes como para pensar la vigencia de nuestra práctica, ¿no? Algo interesante es esta cuestión de la topología de la cual Lacan se vale, que no voy a entrar en detalle porque a mí lo que me interesa más en lo que es esta presentación son las cuestiones lógicas, más allá de que el toro sea una superficie lógica, pero no voy a entrar en la topología, que puede llevar mucho más tiempo, pero para pensar
intuitivamente ustedes ven que debajo del toro hay, digamos, unos vectores con distintos colores y una determinada orientación, es decir, un sentido. Tenemos dos rojos paralelos que van hacia la derecha y tenemos dos azules que van hacia abajo. Ese es el sentido en el cual se pliega esa especie de polígono de 4 lados, y donde toma, digamos, forma la figura del toro. En particular, y en topología, esos pliegues, es decir, ese sentido en el cual se pliegan, ¿no? Digamos, es hacia la derecha y hacia abajo, se llama identificación, ¿no? Habría que ver hasta qué punto eso podría homologarse con lo que es la identificación en psicoanálisis. Pasamos a la otra filmina. Bueno, esta filmina, como para cerrar un poco la presentación, se la quería compartir porque es un caso, ¿no? Como para poder pensar nuestra práctica en términos lógicos, ¿no? Entonces, es un caso de una paciente que atiendo, que, bueno, me sugirió la lectura, titularlo como un pasaje, del ser pero al ser para, ¿no? Vamos a tratar de leerlo. La analizante viene sesión tras sesión tomada por no logra avanzar, es decir, esto es lo que dice. O sea, no lo dice en ese sentido una vez tras otra, sino que va alternando distintos temas y llega a esa conclusión. O sea, esta es la conclusión. Para nosotros va a ser el punto de partida. Es decir, no va a ser la conclusión, sino que es desde ahí es donde vamos a empezar a trabajar. Desde el no logro avanzar. Entonces abre con lo siguiente. Bueno, utilicé la letra P para ubicarla como paciente, porque tal vez si la ponía con A mayúscula de analizante se iba a generar una confusión conceptual, y la A minúscula de analista. Entonces dice la paciente, quiero empezar a estudiar, pero no me termino de decidir por cuál, ¿no? ¿Cuál carrera? También no quiero estar más con Juan, bueno, Juan es la pareja. Entonces le pregunto, ¿seguís? Y dice, me da culpa dejarlo, es un buen pibe, aunque no me trató bien en el último tiempo, cuando lo necesité estuvo. La verdad no sé, hace tiempo que no siento cosas por él. Bueno, fíjense cómo aquí empieza, más allá del contenido, a leerse que hay como una cuestión más de encontrar un motivo para, ¿no? Como si tuviese que haber un motivo para dejar a alguien. Eso es lo que por ahí nos puede transmitir esta cuestión, ¿no? Es decir, como si aquello que en la universal afirmativa sería como una cuestión fálica, ¿no? Toma valor de verdad por el hecho de cómo está articulado lógicamente. Es decir, no hay un motivo, pero como está lógicamente articulado, tendría que haberlo, ¿se entiende? Pero un motivo no hay, porque no se trata justamente de esa persona. Toda una cuestión fantasmática, en este caso, más allá de que no todo fantasma, obviamente. Entonces le digo culpa. ¿Qué? Le digo, sentís culpa por Juan y nada. Arriba decía que, que sentía nada, ¿no? Pero no está bueno sentir culpa, dice la paciente. ¿Qué está bueno sentir entonces? Le pregunto, ¿no? Digamos, porque si dice que no está bueno sentir culpa, está diciendo que hay algo que sí está bueno sentir. Yo ahí no compro y no le digo, sí, lógicamente, está muy mal sentir culpa, es un sentimiento muy negativo, muy displacentero, la verdad que no disfrutás de la vida, sos una chica joven, tenés mucho por delante. O sea, no me pongo a utilizar el discurso, a sufrir con el paciente y a hablar de la vida misma. Ahí leo que culpa es algo que puede ser sentido por alguien, pero que al estar negado puede haber otras cuestiones que esa persona puede sentir. Entonces me pregunta, ¿con Juan? Y yo le pregunto, ¿sin Juan? Si con Juan sentía culpa, ¿no? Entonces pasamos a la otra. No sé, la verdad siento que hago todo para avanzar. Ahí vuelve nuevamente, no la conclusión, nuestro punto de partida. Ella lo enuncia como que llega a eso, porque justamente en el fantasma, esta paciente, siendo objeto de goce del otro, se plantea una meta y un objetivo, ¿no? Entonces,
Ella lo enuncia de ese modo: intento cosas y no puedo avanzar, no llego a eso que me propongo, ¿no? Entonces la conclusión es que justamente llega a no llegar, o llega a no avanzar. Bueno, no lo vamos a leer como analistas como un punto de llegada, sino como un punto de partida, digamos. Ella está haciendo en el otro esa posición de objeto. Entonces yo le digo, pero, ¿no? Como queriendo decir, no logra avanzar, pero ¿qué pasa? ¿No? Además de no poder avanzar. Y dice, estoy en el mismo lugar. Entonces yo le digo, ¿qué espero? ¿No? Porque era un término que se venía repitiendo, ¿no? Es decir, si nosotros vamos a la anterior filmina, perdón. Oh, la voy a volver a presentar. Espérenme un minutito. Si nosotros vamos a la primer filmina, acá nosotros vemos cómo dicen, quiero empezar a estudiar, pero no me termino de decidir por cuál. También no quiero estar más con Juan, pero, por eso la pregunta, ¿seguís? ¿No? Entonces le pregunto por este pero, ¿qué es? ¿No? Obviamente que pudiese haberle dicho, pero es, digamos, una contradicción, pero es una excusa, pero es no querer avanzar. No, pero bueno, hay que preguntar, hay que leerlo con un significante. Y ahí la paciente dice, ¿esperar? Claro, espero. Entonces yo le digo, espero separado. ¿Qué espero? ¿No? Lapsus mediante dice, cuando era muy pequeña, tengo memoria desde los 3 años, entonces le pregunto, ¿por qué los 3 años? No le digo, no, es una fantasía, porque memoria se tiene a partir de los 5, ¿no? Le pregunto, ¿por qué 3? Seguramente no tenga memoria de los 3 años, pero poco importa, ¿no? La veracidad o falsedad del recuerdo. ¿Qué? ¿Por qué 3 y no 5, 6 o 7 años? Y ahí está la sucesión, ¿no? Ah, porque me quedaba sola con mi mamá. Y acá aparece una historia, acá está el fantasma. Mis hermanos iban al colegio y yo estaba sola con ella. Ponele, estaba en mi dormitorio jugando con las Barbies y venía y me arrojaba contra la pared. Nunca supe por qué, porque no era que me estaba portando mal o peleando con mis hermanos y hermanas. Sin embargo, venía y me arrojaba contra la pared y se iba. Fíjense cómo aquí aparece ese gran otro en ese recuerdo y la posición de objeto. Y el intento en la neurosis de justificar, es decir, de sostener hacia amo. Nunca supe por qué, no era que me estaba portando mal, no era que estaba peleando con mis hermanos, es decir, aún en un caso de violencia tiene que haber un justificativo, tiene que haber un porqué. Pensemos en Leibniz, metafísica. ¿No? Tiene que haber alguien o algo que dé cuenta y explique los motivos o las causas de determinada situación. Entonces, ahí, si uno lo lee en términos lógicos, poco importa si era que venía la mamá y la arrojaba contra la pared, si era que venía la mamá y le arrojaba un pancho en la cara, si era que venía la hermana y le arrojaba un hermano encima, ¿no? Digo arrojar porque es un significante. Vamos a la siguiente. A lo que agrego, la violencia no tiene porqués. Entonces ella dice, pero ahora que me preguntás, y tiene un lapsus. Dice, me olvidé, a lo cual le digo, espero. ¿No? A lo que dice, ya va a venir. A lo que le digo, tu mamá no se ríe. ¿No? O el arrojo. Tal vez la prisa por recordar, esto lo dice ella, o el arrojo. Tal vez la prisa por recordar a lo que le digo o no olvidar, si hay algo de lo que padece el neurótico de no poder olvidar, fíjense que tiene recuerdos desde los 3 años. Qué posición tan loca e infatuada, ¿no? Te lleve al punto de temer eso,
que no sé que te arroja. Acá pongo el yo, ¿no? Espero yo, entonces, no saber cuándo eso pase. Esa es la posición de la fantasía que ella trae, del relato, de la historia. ¿Vos querés decir que no hago cosas porque alguien, dice la paciente, las hace por mí? ¿Que no tengo iniciativa? A lo que digo alguien, no, otro. ¿Mi madre? Pregunta. Yo temía el momento en que viniera, a lo que respondo, y te arroje. Bueno. Dice, el miedo es al arrojo, y me la paso pensando, pero nuevamente ese significante que se repite, sin decirlo. O sea, ustedes pueden ubicar como ella sin decir, pero toma cuerpo en ese sufrimiento, estando más presente que nunca. No avanzo, y ahí aparece el inicio de la sesión. Sigue en esa posición de objeto. Aún a pesar de todo lo que se fue hablando, interviniendo, preguntando, ¿no? ¿Hacia dónde? Le pregunto. No sé, a lo que yo ella dice no sé, yo le escribo entre paréntesis que sé, hacer hacer algo para el otro. ¿Y eso es un avance? ¿Ser alguien, ser algo? ¿Eso es un avance? Le pregunto. Y sí, hoy soy nada, entonces sos algo. Me quedé pensando en esto del arrojo. ¿Avanzar entonces es ser arrojado? ¿No? Claramente eso no soy. Si hay algo que no hago es jugármela. Jugarme yo, ¿no? Porque ustedes fíjense que el me es primera persona, jugarme el a, ¿no? El objeto. Entonces, ahí le leo el fantasma. Habrá sido arrojada, ¿no? Habrás sido siendo arrojada. Lapsus. Bueno, con esto terminé la presentación. Es un caso que vengo trabajando hace un tiempito, pero que en algún punto deja de manifiesto, digamos, una lectura lógica de lo que podría ser en algún punto, por dónde pasa el sufrimiento en la cuestión en torno a la neurosis, ¿no? Así que bueno, hasta aquí fue mi presentación. No sé si está abierto el espacio de preguntas o no, pero bueno, desde ya agradecer nuevamente a todos los presentes. Voy, Fabri, listo. Fabri, muchas gracias por la presentación. Genial ponencia. Como les he dicho a todos, nos dejan muchas cosas para pensar, ¿no? Para seguir investigando. Y nada, a mí me pareció tremendo lo que presentaste. Yo tengo ahí un comentario, pero vamos a ver si alguien tiene dudas o comentarios, ¿no? Que quieran pasar por acá al podium. Dale. Sí, sí, ante todo disculpen el altercado que hubo con la diapositiva. Yo como veo la diapositiva y no veo en mi computadora el resto del auditorio, le di para adelante. Tuve un problema con el software y bueno, tengo que renovar todo el Office, así que estaba usando el vía web por el momento. Y bueno, no lo había presentado del todo, pero bueno, nada, no obstante eso, ha sido un grato encuentro, y bueno, con muchas ganas de seguir pensando algunas cosas, ¿no? Dice por ahí Sandra en los comentarios que muchas gracias. ¿Alguien se quiere animar, chicos? Bueno, gracias, Sandra. No preguntas correctas o incorrectas, ¿eh? Claro, es lo que decíamos de la verdad y lo verdadero y lo falso, ¿no? Eso nada más toma argumento Claro. en una lógica neurótica. Claro. Vamos a ver.
una muy linda experiencia, Benja, esto, porque la verdad nunca había estado en un meta, es la primera vez. Ay, qué bueno, Fabri. Hablando de la metafísica, y me quedó esto de la meta, bueno, el concepto de meta podríamos pensarlo como metalenguaje, o como también la meta de la pulsión, ¿no? Creo que meta en psicoanálisis tiene un valor, sobre todo en Freud, lo suficientemente mítico, ¿no? La meta de la pulsión es la satisfacción, dice Freud, sin miramientos por la realidad, y justamente la apuesta en la lingüistería de Lacan es la cuestión no del orden del metalenguaje, ¿no? Es decir, de que hay un significado para las cosas. Eso es a efectos de una articulación, ¿no? Entonces la castración lo podríamos pensar como eso que no necesariamente tiene que ser para que haya un sentido, ¿no? El neurótico es un creyente bastante firme en que las cosas tienen que ser para que por eso tengan un sentido. No necesariamente. Pueden no ser, y sin embargo el sentido puede estar. Por eso la polémica del otro inexistente. Pero bueno, se abren un montón de paréntesis y tal vez estoy viendo a mi colega en camisa que quiere... el gran Dale, Seba. explícalo, Fabri. Brevemente, es lógico, es lógico. Pero bueno. Bueno, no sé si alguien más quiera preguntar algo más. Muy bien. Pues, pues Fabricio, listo. Pues Fabri, muchas gracias por tu ponencia nuevamente, por tu tiempo, ¿no? No. Igual por el esfuerzo de estar por acá, y qué bueno que la experiencia fue grata, y creo que es recíproco también. Y pues nuevamente, ¿no? Nos dejas muchas cosas que pensar, brillante tu trabajo, ¿no? Muy admirable. Y bueno, yo en lo personal te tenía una pregunta o comentario capaz, ¿no? Que, digamos, digamos, en tu trayecto, ¿qué es lo que tú consideras capaz importante? Pueden que hayan varias cosas, ¿no? Pero importante cuando se aproxima y estudiamos este tipo de textos, ¿no? Como la lógica y esto, porque hay gente que, digamos, como que no ligaría lógica con psicoanálisis, ¿no? Por decirlo así. Entonces, ¿tú cómo dirías, no sé, desde la posición que quieras, no sé cómo decirlo, esta parte de qué tan importante es seguir capaz transmitiendo esto, ¿no? Y pues sí, en la transmisión, ¿no? Que es muy importante. Sí, en principio, digamos, la lógica no cuadra mucho para la semblanza de lo que es el psicoanalista, porque generalmente se le atribuye el lugar de intérprete, ¿no? Es decir, de quien le va a dar un significado a las cosas que el neurótico desconoce. Justamente la lógica permite que algo sea leído en la articulación de la estructura argumentativa que toma el cuerpo de ese neurótico, ¿no? Es decir, en el caso de esta paciente, nosotros podemos ver cómo ella sentía y al fantasma que estaba siempre en el mismo lugar, y que no podía avanzar, y que no podía avanzar, y que no podía avanzar. Digamos, una vertiente interpretativa sería encontrar el motivo para ello, pero eso ya supondría que las cosas tienen un valor en sí mismas, ¿no? Es decir, y que en esa existencialidad lógicamente clásica, ¿no? Es decir, hasta te diría en ese camino freudiano hipnótico de encontrar la escena traumática, ese sufrimiento podría ser aliviado. La lógica lo que nos permite leer ahí es que hay un saber no sabido y que toma cuerpo en la articulación lógica que esos elementos van tomando, ¿no? Es decir, a poder llegar a construir una determinada escena que no de por sí tiene que ser traumática, sino que tiene que hablar más o menos esclarecedoramente de la posición de esta chica, ¿no?
Cuando nosotros hablamos de mamá, tampoco estamos hablando de la madre de ella, ¿no? Porque incluso hasta si podemos ya indagar, era la abuela, sino de eso que le... Entonces, considero que esta apuesta lógica es un modo de poder tener cierta, por decirlo de algún modo, eficacia terapéutica y ser el psicoanálisis una alternativa más, ¿no? Es decir, que frente al sufrimiento de las neurosis, es decir, frente a esa universal afirmativa, frente a todo lo que sea más fálico, se puede encontrar una alternativa no fálica que pueda producir cierto alivio a ese cuerpo que sufre, ¿no? Digamos, entonces en ese sentido, y a través de la investigación y la práctica, considero que el psicoanálisis lógico y matemático es una alternativa terapéutica, ¿no? Digamos, y es algo que nos permite, no de un modo esquemático, es decir, A más B es C, sino de un modo lógico, poder leer un caso y transmitirlo, ¿no? Digamos, sin por eso pisar el palito, sin por eso decirle a quien viene y nos consulta no logra avanzar, bueno, ponete a estudiar algo, ¿no? Digamos, o tratar de encontrarte un trabajo, ¿se entiende? Creo que es una posición más ética que moral, en la cual el analista pasa a ser síntoma del analizante y no el analizante síntoma del analista, ¿no? Digamos. Brillante, Fabri. Muchas gracias. No, por nada. No sé si alguien más quiera, pero bueno. Vamos ahora a... Muchas gracias, Fabri. Por nada. De verdad, un gusto tenerte por acá. Por nada. Ahora, bueno, vamos a introducir al colega Sebastián Minuet. Me parece que Gerardo va a cambiar el flyer este de acá. A ver, Gerardo. ¿Qué onda, Sebas? A ver, ponte un poco a la derecha. Ahí está. Gerardo, no sé si vas a cambiar como el flyer. Ya voy, lo siento. ¿Qué tal te recibe el metaverso, Sebas?